Son las 8:19 y en el sol de los sábados ha llegado el momento de escuchar la voz de la embajadora Millicent Uribe. Gracias, Ernesto, hoy con un presentador diferente. Gracias también a toda la gente que sigue en sintonía con este programa. Es el programa más influyente de todo el fin de semana, El Sol de los Sábados. Hoy, como motivo y tema central de mi comentario, traigo una reflexión a propósito de que me he pasado la semana pensando cómo en nuestra sociedad hay algunos problemas que han sido recurrentes durante los últimos años, como es, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la pobreza, diferentes crisis económicas que hemos tenido, etcétera, etcétera. Pero últimamente estamos viendo cómo hay un nuevo cáncer que está haciendo metástasis en la sociedad dominicana. Y me refiero, señores, al tema de los abusos sexuales contra menores de edad, los cuales lamentablemente en muchos casos tienen una variación importante, que es la de incestos. Es decir, son abusos sexuales que son cometidos por padres, por tíos, por abuelos, por hermanos y también por padrastro. El caso más reciente que vimos es la acusación que está haciendo el Ministerio Público contra el comunicador Pablo Ros, cosa que pasó esta semana. Pero ojo, este no es el último caso que en los últimos meses ha conmocionado, ha llamado la atención de la sociedad dominicana. Ustedes recordarán, como bien decía Susi, el caso del ex embajador Donny Santana Cuevas, a quien también se le imputa el Ministerio Público abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 14 años de edad. Pero para que vean que no solamente pasa en personas que son conocidas, que tienen un perfil o una connotación pública, ustedes recordarán que en febrero esta sociedad fue también muy chocada por el caso del famoso chamán Chakra, Víctor Alexander Portorreal, que fue una persona que mató a su esposa y a sus 3 hijastros. Pues resulta que precisamente en estos días, en este mes, el Ministerio Público ofreció nuevos detalles del caso que vinieron a confirmar a lo que en este momento no se sabía, y es que este hombre también abusaba sexualmente de sus 2 hijastras, una niña de 10 años y una niñita de 4 años de edad, y también eran víctimas de abuso sexual. De hecho, una de las teorías del crimen que se tiene es que posiblemente el móvil pudo haber sido el miedo que él tenía a que su esposa lo denunciara ante las autoridades. Entonces, cuando uno analiza estos casos, uno ve muchos patrones, pero yo no sé si a ustedes les pasa, a mí particularmente me llama mucho la atención la frecuencia. Me he puesto a preguntar, pero ¿por qué es que estamos viendo tantos casos de abuso sexual contra menores de edad en la sociedad dominicana? Antes, eso no era un tema que uno veía con tanta frecuencia en los medios de comunicación. Yo lo discutía con Sael y él me decía, bueno, tal vez es que ahora tenemos más medios de comunicación y la información fluye más rápido y fluye mejor por más vías, y que por eso uno se entera y tal vez se tiene la percepción. Sin embargo, quise irme a las estadísticas para comprobar si es una simple percepción, que hoy día estamos ante más casos, y encontré que efectivamente hay en el día de hoy mucho más denuncia de estos casos, y que si analizamos, por ejemplo, desde el 2013 a la fecha, vamos a encontrar un incremento importante. Por ejemplo, en el 2013, la denuncia de abuso sexual contra menores aumentaron en un mes de 30 a 50, es decir, casi el doble. Pero en el 2015 hubo 236 casos que solamente correspondían a incestos. De abuso sexual contra menores de edad hubo 1.767 casos. Escuchen eso, 1.767 niños que hubo denuncia, y uno siempre piensa, ¿y qué de los que no se denunciaron, de los que no llegaron ante las autoridades?
Y un caso más reciente, un año más reciente, que fue el 2016, donde recibieron 896 denuncias solamente en los primeros 5 meses del año. Cuando esto se compara con lo que pasó en el 2015, implicó que hubo un aumento de un 20%. Es decir, que no es una simple percepción. Lamentable y lastimosamente estamos ante, repito, un cáncer que está haciendo metástasis en la sociedad dominicana. Y precisamente por eso seguía ahondando. Pero ¿por qué es que está pasando esto? Yo creo que parte de una respuesta que podríamos tener la hacíamos en el comentario de Susi Aquino en relación a que hoy día hay una alta sexualización de las mujeres y de las niñas. Pero ojo, porque son casos que hoy día no solamente están afectando a las niñas, también a los niños. O sea, en los últimos 3 casos que hemos analizado son niñas, pero también hay víctimas que son niños. Y es importante decirlo porque lamentablemente, por esa cultura machista, hay muchos padres que solamente se preocupan de cuidar a la hembrita y se olvidan del varoncito. Entonces eso también los hace vulnerables. Pero encontré una investigación con algunos datos que sí me parece súper interesante compartir con la audiencia del Sol de los Sábados. Y quiero primero llamar la atención del Ministerio Público, porque son unos datos que sugieren que al igual como se ha venido haciendo en el tema de la violencia contra las mujeres, es decir, de la violencia intrafamiliar, con el caso de los abusos sexuales en contra de menores de edad, hay que cambiar también el enfoque. Y no solo trabajar con las víctimas, sino también con los victimarios. Es una investigación que se hizo en el año 2013, la publicó la revista médica de Lancet, fue una investigación internacional que trató de tener como muestra 10.000 hombres, pero de diferentes culturas, para que los datos sean como un poco más respetados en diferentes contextos. ¿Y qué encontró? Escuchen esto, oyentes del Sol de los Sábados. Lo primero es que más de la mitad de los hombres que cometen violaciones contra mujeres lo hicieron cuando eran adolescentes. ¿Qué implica eso? ¿Con qué población hay que trabajar? Arduamente, con la juventud. Hay que trabajar con los jóvenes, porque según esta investigación, en la juventud hay una alta posibilidad de que sea el momento donde se cometa una violación sexual, que luego, lamentablemente, reincide cuando es un hombre adulto. También encontraron una conexión importante entre los violadores y problemas de salud, como cuál, la depresión. Y ojo, porque ese también es un mal que en este país está creciendo. En esta misma semana, no sé si ustedes lo vieron, hubo al menos 4 casos de suicidios que fueron relevantes aquí en República Dominicana. Hubo mínimo 4 casos que llegaron a los medios de comunicación. Entonces, esa también podría ser una respuesta de qué está pasando. Pero de igual manera con el consumo de sustancias ilícitas. Yo leí un caso, señores, que a mí me desgarró, que lo publicó el periódico El Listín Diario, como parte de una serie que hizo con el tema del incesto, de un hombre que él cuenta cómo él se emborrachó y llegó a su casa y violó a su hija. Entonces, el uso de alcohol de manera desmedida también es un factor que influye en que estos casos de incesto estén siendo más frecuentes. Otro elemento importante, y aquí sí quiero que presten atención porque es que explica lo que está pasando justamente en esta sociedad dominicana. Los traumas infantiles y el testimonio de violencia de género. Entonces, fíjense cómo aquí se conjuga el tema de la violencia intrafamiliar con el tema de los abusos sexuales. Porque aquí mismo, en estos micrófonos de Sol, hemos hablado acerca de cómo una arista preocupante de la violencia intrafamiliar a la que no se le presta la atención debida son a los huérfanos, a esos niños y niñas que quedan. Pues según esta investigación, los hijos de hombres que han agredido a sus esposas, a sus mujeres, que la matan, que las acosan, que la hieren, tienen una alta posibilidad de en un futuro repetir esos males, incluyendo el tema de la violación sexual. Y por último, también está un caso muy preocupante, que son los hombres que tienen antecedentes de haber sido abusados sexualmente en su infancia. Es decir, que si un niño pasa por este trauma, cuando es adulto, él entiende que eso es normal, que eso es natural. ¿Perdón? Lo reproduce. Exactamente, lo reproduce. Eso es terrible.
Entonces, yo creo que esto implica que hay que prestarle atención a cuál es la estrategia que como país estamos usando para abordar estos casos. Porque miren, de verdad que hiere y lastima mucho el uno estar viendo cómo cada día hay más casos de niños, de niñas a quienes no se les está respetando sus derechos, sino que se convierten en víctimas de abuso sexual. Y ya para cerrar, quiero terminar porque siempre apelo a usar los medios de comunicación para construir, para prevenir, sobre todo en estos casos, haciendo un llamado a los padres, a las madres y a los tutores, para que presten atención a algunas señales de alertas que hay. Cuando estaba investigando sobre el tema, encontré que las etapas más vulnerables para un niño o niña ser víctima de abuso sexual son de 0 a 4 años de edad y luego de 10 a 16. Hay algunos síntomas a lo que hay que prestarle atención, algunas señales. Por ejemplo, a nivel físico, si usted ve que su niño tiene dificultad para caminar o para sentarse, tiene lesiones, tiene de repente irritación, infecciones en las zonas genitales o urinarias, tiene hematomas en el cuerpo, hay que prestarle atención. En relación al comportamiento, si usted ve que es un niño que de repente tiene una conducta como muy sexualizada, o por el contrario, es un niño que no quiere saber nada de cosas que tengan que ver con los genitales, con la intimidad, hay que prestarle atención. Si tiene aislamiento, depresión, de hecho, tanto en el caso de la hijastra de Pablo Ross, como en el de la hijastra de Donny Santana, que los colegios presentaron denuncias, el tema del aislamiento, de la depresión del niño, el niño se aleja de sus amigos, se aleja de su familia, ese es un factor que siempre sirve para uno ir tomando notas. De igual manera, si encuentra que de repente hay un bajo rendimiento escolar, que hay mucha agresividad, que hay mucha tristeza y hasta, señores, incontinencia. Es decir, niños que de repente comienzan a orinarse en la cama, o no pueden llegar al baño. Y a veces ganan mucho peso también. He visto casos de niños o jóvenes que empiezan a comer de manera descontrolada para intentar hacer su cuerpo poco atractivo al abusador o abusadora. Así es, los desórdenes alimenticios, tanto los que comen de manera descontrolada, como dice Susi, como aquellos que de repente pierden el apetito y no quieren comer nada, son señales a las que tenemos que prestarle atención. Si usted ve algo de esto, por favor, trate de indagar. Lleve su niño al pediatra para cualquier certificación médica física, lleve su niño al psicólogo y si comprobó que efectivamente es víctima de abuso, el siguiente paso debe ser el Ministerio Público. Porque, oyentes y oyentas del Sol de los Sábados, hay que recordar esa famosa frase con la que crecimos, que decía que los niños y las niñas son el futuro de la sociedad. Imagínense qué futuro vamos a tener si permitimos que nuestros niños y nuestras niñas sigan siendo abusados y abusadas. El Sol de los